pasado 1 de noviembre de 2022 fue tal vez el día más esperado por los hinchas del viejo y querido Magallanes, quienes vieron el regreso de los carabeleros a la primera categoría de nuestro balompié luego de 36 largos años, finalizando así una larga estadía por la Primera B, y que también incluyó pasos por el amateurismo en sus años más oscuros. A raíz de este importante acontecimiento para el fútbol chileno, decidimos averiguar cuáles han sido los equipos que más tardaron en retornar a la Primera División de Chile. Ojo, este top refiere a equipos que sí pudieron volver a jugar en Primera, por lo que casos de clubes que nunca más han vuelto como Ferroviarios, Deportes Ovalle, entre otros, no se mencionarán, ya que además los abordamos en el video de los equipos chilenos que quizás no sabías que jugaron en Primera, por lo que si son nuevos en el canal y no lo han visto, los invitamos a verlo en el link de aquí arriba. Aclarado este punto y sin nada más que agregar, comenzamos. Número 5. San Luis de Quillota. El club canario fue fundado el 8 de diciembre de 1919, pero recién sería en 1953 que tendría su primera incursión en el profesionalismo, luego de varios años jugando torneos regionales. Estuvo 2 años en la entonces Segunda División, hasta conseguir su primer ascenso en 1955. Permaneció casi de forma regular en la máxima categoría hasta 1967, cuando pasaron por una constante etapa en la B, que finalizó con el ascenso en 1980 luego de 13 años. Pero ese no es el mayor tiempo que estuvieron los quillotanos sin jugar en Primera, ya que luego de un interesante paso por esta división en gran parte de los años 80, en 1987 tuvieron una desastrosa campaña que los dejó en la última posición de la tabla final con 14 puntos obtenidos. A partir de allí, comenzó una etapa muy oscura para San Luis, la cual alcanzó su punto más bajo en 1990, debido a la caída a la tercera división por quedar penúltimo en la liguilla por el descenso de esa temporada, por lo cual los canarios harían su debut histórico en la actual cuarta categoría chilena. Similar al caso de Curicó Unido, visto en el video de Los más grandes ascensos a la Primera B, San Luis de Quillota pasó varios años en tercera, siendo en concreto 13 años estancados en esta división, los cuales finalizaron en 2003 con el retorno al profesionalismo para la temporada siguiente. De allí en adelante, los quillotanos no tendrían campañas muy destacadas en la segunda categoría hasta la del año 2009, cuando obtuvieron el torneo de clausura de la Primera B, logro que les permitió jugar un partido de definición por el ascenso directo a la División de Honor chilena. Lamentablemente, cayeron en el global por 3-2 ante Santiago Wanderers, pero de todas maneras tendrían una nueva oportunidad para el ascenso, jugando la liguilla de promoción contra el 16º lugar de la tabla final de Primera División, el entonces debutante Curicó Unido. En la ida jugada en Limache, debido a que el estadio Lucio Fariña de Quillota estaba en remodelación, cayeron ante los torteros por 2-1, complicando nuevamente las opciones del ascenso. Sin embargo, en la vuelta en San Fernando, darían vuelta a la serie con un 3-0 a favor, consiguiendo de esta forma el anhelado retorno a Primera División. Por desgracia su temporada de reestreno fue paupérrima, ya que fueron últimos en la tabla de posiciones del torneo de 2010, volviendo nuevamente a Primera B. Aún así, considerando que su último juego en la máxima categoría había sido un empate sin goles con la Universidad de Chile, el 1 de febrero de 1988, y su partido de regreso fue una derrota por 2-1 ante Huachipato, el 24 de enero de 2010, San Luis de Quillota completó en esa ocasión 21 años, 11 meses y 23 días sin jugar en Primera. Casi 22 años. Número 4. Ñublense. Al igual que San Luis de Quillota, los Diablos Rojos son un club muy antiguo, ya que tuvo su fundación el 20 de agosto de 1916 y también tuvieron que esperar hasta los años 50 para estrenarse en el fútbol profesional, aunque en esta ocasión fue en 1959. Eso sí, su primer ascenso a la primera categoría fue 18 años después. Participó consecutivamente allí hasta 1981, exceptuando su breve paso por la entonces Segunda División en 1980.
En aquella última temporada en la División Mayor, finalizaron una lamentable campaña con solo 10 puntos conseguidos, en el último lugar de la tabla de colocaciones, iniciando así una complicada etapa que duraría varios años. De hecho, entre 1984 y 1985, el club cambió su nombre a Ñuble Unido, debido a problemas económicos, coincidiendo además con su primer paso por la tercera división. La década de los 90 siguió siendo muy difícil para Ñublense, ya que pese a haber regresado a la actual Primera B en 1986, volvió a tener pasos por el amateurismo en 1991, en donde estuvo solo un año, y finalmente en el año 2000, permaneciendo en aquella ocasión por 4 años. Luego de un épico ascenso a la segunda categoría en 2004, los chillanejos tuvieron una destacada campaña en el torneo de 2005, quedando en el cuarto lugar en la clasificación final. Sin embargo, como eran un equipo recién ascendido, eran considerados un equipo invitado, por lo cual no pudieron optar por jugar la liguilla de promoción a la máxima categoría. Una curiosa e injusta medida tomada por los dirigentes de nuestro fútbol. Pese a ello, en el año 2006 volvieron a repetir una campaña excepcional, quedando esta vez en el segundo lugar de la fase de ascenso, obteniendo ahora sí el esperado regreso a la primera división de forma directa. 7 del primer tiempo, cuidado que viene el centro de Portugueta, aparece una persona, gol. ¡Gol! González, cuidado que queda solo, viene el segundo, está... ¡Gol! ¡Gol! Del argentino, viene corriendo Néstor Fabián Zanata, le pegó, ¡gol! ¡Gol! Para el Toro Cáceres, ahí está el Toro, lo voy a cantar, está el Toro, viene, gol! ¡Gol! Está Néstor Fabián Zanata, va a venir la orden de fuerza salida, viene corriendo Zanata, le pegó, ¡gol! Largo tiempo, pero muchos años al fin de esta institución. Terminó el partido, ha terminado, por fin es verdad, es realidad, señores, por fin es verdad, es realidad, sí señor, es realidad, Ñublense vuelve a la primera división. A diferencia de lo ocurrido con San Luis de Quillota en el puesto anterior, Ñublense tuvo un reestreno en primera muy destacado, quedando en el 9º lugar de la tabla acumulada. Incluso estuvo muy cerca de ingresar a los playoffs del torneo de clausura, pero perdieron en el repechaje ante Cobreloa. Recapitulando sus años sin jugar en primera división desde la temporada 1981, los Diablos Rojos habían disputado su último partido el 23 de enero de 1982, que fue una derrota por 3-0 ante San Luis de Quillota, y el regreso fue el 27 de enero de 2007 con un empate 1-1 con Deportes Puerto Montt. Por lo tanto, Ñublense tuvo exactamente 25 años y 4 días de ausencia en la División de Honor chilena. Número 3. Unión La Calera. Mientras los dos equipos de los puestos anteriores intentaban hacerse un lugar en el profesionalismo nacional, el Club de Deportes Unión La Calera se fundaba el 26 de enero de 1954 e inmediatamente ingresaba al fútbol profesional sin necesidad de jugar campeonatos regionales. Esto debido a que el equipo calerano era una fusión resultante de varios equipos de la ciudad que buscaban una oportunidad en el fútbol rentado. Los cementeros necesitaron 7 temporadas para hacer su debut histórico en la División de Honor chilena, siendo un club muy regular hasta mediados de los años 70, momento en el cual Unión La Calera volvió a ser relegado a la actual Primera B, luego de 12 años. Pasarían 10 años hasta que los caleranos pudieron nuevamente conseguir su segundo ascenso a Primera División para la temporada 1985, la cual finalizaron en el 13º lugar de 20 equipos. Sin embargo, pese a mantener la categoría para el año 1986, la ACF tomó la determinación de reducir los clubes participantes para aquella temporada, por lo cual se decidió que en la Copa de Apertura, la actual Copa Chile, hubieran 2 equipos que tengan que descender a la segunda división en ese mismo año 86. Desafortunadamente Unión La Calera finalizó último en su grupo de la Copa de Apertura, perdiendo así la categoría debido a este nuevo invento de la dirigencia del fútbol criollo. Después de este desafortunado acontecimiento, los cementeros no solo pasaron un largo tiempo sin volver a la máxima categoría, sino que por primera vez en su historia tuvieron que deambular por el amateurismo en 2 ocasiones.
Primero en 1990, cuando pudieron inmediatamente volver a la B en solo un año, y la segunda en 1996, que fue su estadía más larga con 4 años varados en esta división. Luego de 10 años siendo un equipo regular en la Primera B, el momento del regreso de los caleranos a la primera categoría se daría en la temporada 2010, cuando en la liguilla de ascenso lograban ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, consiguiendo así la esperada vuelta a la primera división. Se va a atrever igual a sacar este centro con zurda y José Huentelá le cambiaba el palo a Lucas Giovini, luego chocaba un cabezazo con Mario Berríos, quedaba cortado en la ceja. Gonzalo Barriga se va al área, habilitación para el gran símbolo de La Calera, Ariel Pereira, el fantasmita. Necesitaban que no ganara Antofagasta hasta que llega el minuto 74. Pelota para Cuellar, pase adentro, definición del fantasma Roberto Ariel Pereira. Pasaba a ganar la Unión La Calera, Que con este triunfo consolida el retorno. Con Astorga en cancha, el 85 fueron en primera, con Astorga en la banca ahora. En el año 2011, tuvieron un gran desempeño que los llevó a llegar a las semifinales de los playoffs del torneo de apertura, pero perderían la llave ante el vigente campeón, la Universidad Católica. Y en el de clausura también clasificaron a la postemporada, pero se quedaron en los cuartos de final tras perder con Cobreloa. En resumen, el último partido que había jugado Unión La Calera en primera antes de su larga ausencia fue la caída por 2-1 ante Deportes Concepción el 4 de enero de 1986 y su vuelta fue el 30 de enero de 2011 en el empate 1-1 con Santiago Morning. Con ello, los cementeros completaron una racha de 25 años y 26 días sin disputar un encuentro de la máxima categoría. Tan solo 22 días más que Ñublense. Número 2. San Marcos de Arica. Este es el equipo más joven de este top, ya que fue fundado el 14 de febrero de 1978 y en sus primeros años utilizaba su clásico nombre de Deportes Arica. Debutó en el fútbol profesional en el mismo año de su fundación, obviamente dentro del campeonato de la segunda división, en la cual estuvo hasta el año 1981, cuando en una gran temporada ganaron primero la Copa de Apertura de la segunda división, y luego conquistaron el título de la categoría de plata, consiguiendo su inédito ascenso a primera división. Luego de 4 temporadas sin destacar mayormente en la máxima categoría, en 1985 tuvieron una campaña muy lamentable, en la cual terminaron descendiendo en la última fecha por su derrota de 2-1 ante Cobreloa, y por el triunfo de San Luis de Quillota sobre la Unión Española por la cuenta mínima, salvándose así los canarios de perder la categoría. Los ariqueños pasaron consecutivamente 20 años en la Primera B, hasta llegar a su punto más bajo, con el descenso a Tercera División en el año 2005. Debido a la delicada situación económica y administrativa del club, este debió cambiar su nombre por el actual, San Marcos de Arica, y así poder competir en el amateurismo. Después de 2 años, los Bravos del Morro volvieron al profesionalismo e intentaron destacar en la segunda categoría, hasta que en la temporada 2012 consiguieron ser el mejor equipo del campeonato, obteniendo así el esperado y anhelado ascenso a la División de Honor de nuestro país. Son 14.000 personas que por momentos nos hacen escuchar. El centro que viene el flaco Segovia con esta. ¡Acá estaba! ¡Alegre! ¡Gol! González desde afuera, se va perfilando Renato, pelota adentro, está habilitado, pelota adentro, está habilitado, pelota adentro, está habilitado, y aparece Francés, el centro, está ahí en la línea, gol, 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 gol de Segovia. Hay muchos que han esperado, son 27 años, que no es menor. Acá viene Piña para acariciar, rebote, ¡toma! ¡Golazo! ¡Gol! Esto va a terminar 49-14, 49-15. Señoras y señores, terminó. Arica es de primera. Arica retorna 27 años después. Su redebut en primera desafortunadamente fue muy efímero, ya que durante el primer semestre de 2013 se estableció que el torneo sería de transición, para a partir del segundo semestre adaptarse al calendario europeo. Además, en una nueva decisión perjudicial, se determinó esa vez que los descensos se definirían por la tabla ponderada de los últimos 4 torneos, y como San Marcos era recién ascendido, entró a este torneo con una gran desventaja, que finalmente, como era de esperar, los devolvió a Primera B, en menos de un año. Aunque eso sí, pudieron regresar en el 2014 y disputar una temporada anual completa.
Pero retomando su larga racha sin regresar a la máxima división de nuestro balompié, los ariqueños habían jugado su último encuentro en primera el 5 de enero de 1986, que fue la mencionada caída ante Cobreloa, y el retorno fue el empate sin goles contra Huachipato, disputado el 25 de enero de 2013. Por lo cual San Marcos de Arica completó 27 años y 20 días ausente de la principal categoría del fútbol chileno. Tenemos algunas menciones especiales que no podemos dejar de nombrar, como los 17 años y un mes que estuvo ausente el equipo de Santiago Morning entre el torneo de 1982 y el de 1999. De hecho, en ese periodo de tiempo estuvo mayormente en la tercera división, principalmente entre 1986 y 1996. Después de su regreso del 99, se pudo mantener por 4 temporadas de forma consecutiva, hasta el año 2002. Y también están los casi exactos 20 años que permaneció el equipo de Lothar Schwager fuera de la primera categoría entre 1987 y 2007. En este caso el club de la Lamparita pasó por un periodo mucho peor que los casos anteriores, ya que en 1995 el equipo llegó a desaparecer luego de descender a tercera en el año anterior, aunque el club logró renacer en 2001 y ese mismo año pudo regresar al profesionalismo. Luego de su redebut en 2007 en primera, no pudo mantenerse por más tiempo y descendió inmediatamente, para volver en unos años después a vivir una etapa tan oscura como la de los años 90, de la cual a fecha de subida el video, no han podido reponerse. Número 1. Magallanes. Así es. La razón por la cual hemos decidido crear este video es el club que posee el mayor tiempo de demora en retornar a jugar un partido en la máxima categoría nacional. Y claro, es un récord obtenido hace muy poco tiempo, por lo que San Marcos de Arica tuvo esta marca por casi 10 años. Recordemos que la Academia es uno de los clubes más tradicionales y más antiguos de nuestro país, ya que fue fundado el 27 de octubre de 1897 y también fue uno de los clubes fundadores de la primera temporada del profesionalismo en 1933 y por supuesto fue el primer campeón del torneo y el primer tricampeón chileno entre el 33 y el 35. Además, la mayor parte de su historia la pasó disputando temporadas de la División de Honor, siendo 49 ediciones jugadas. Sin embargo, pese a esta interesante historia, tuvo 2 descensos a la segunda categoría de los cuales pudieron salir en poco tiempo, en 1961, donde volvieron inmediatamente a primera, y en 1976, donde permanecieron 3 temporadas en la B. Pero lo peor para el Manojito de Claveles llegó en el año 1986, cuando finalizaron aquel campeonato en el último lugar de la tabla final, con 18 puntos obtenidos, significando un descenso que sería prácticamente un estancamiento eterno en las divisiones por debajo de la primera división. Incluso como se sabe, tuvieron una época muy difícil en los años 90, cuando por primera vez en su historia caerían al amateurismo en 1994, pero afortunadamente pudieron volver a Primera B 2 años después. Sin embargo, en el año 2007 nuevamente volvieron a esta condición luego de una pésima campaña en la División de Plata el año anterior, aunque de nuevo pudieron regresar en poco tiempo al profesionalismo, específicamente en 2011. Ya de vuelta en la B, tuvieron una gran oportunidad de volver a Primera en el año 2013, cuando clasificaron a la liguilla por el ascenso, pero perdieron en la semifinal ante Curicó Unido. Pasarían casi 10 años sin destacar mayormente en la B, hasta que en el año 2022 tuvieron una campaña prácticamente impecable, que los llevó a tener un invicto de 17 partidos consecutivos sin perder. Aunque en el transcurso de la segunda rueda, Magallanes tuvo partidos muy irregulares que los hicieron peligrar el título y el ascenso directo, llegando incluso a perder su primer lugar ante Cobreloa en la fecha 29. Sin embargo, los carabeleros retomaron la senda del triunfo y pudieron recuperar su lugar perdido, hasta que en la fecha final debían ganar al debutante Deportes Recoleta, sin importar el resultado del partido de Cobreloa y Santiago Morning. Pase atrás, venía lanzado Felipe Flores, se tira en esta acción. El toquecito que no era para penal, ¿qué importa? Diría Flores, lo grita todo Bolbol, un emocionado César Cortés, uno de los mejores de la B. Y el festejo final de Magallanes, campeón del ascenso Betson, con un 75% de rendimiento. Con un 2-0 a favor,
Magallanes venció al Reco y aseguró el muy esperado regreso a la primera categoría del fútbol chileno. Como sabemos, el reestreno del Manojito fue una derrota como local por 1-0 ante O'Higgins en el torneo de 2023, pero tendremos todo un año para saber cómo finalizará esta temporada el equipo albiceleste. En todo caso, desde el último partido jugado en la temporada 1986, que fue el empate 1-1 con Audax Italiano el 24 de enero de 1987, hasta el mencionado encuentro con O'Higgins el pasado 20 de enero, pasaron exactamente 35 años, 11 meses y 27 días, casi 36 años exactos, el mayor tiempo que pasó un club chileno en regresar a jugar a la primera división. ¿Cuál fue el equipo que más te sorprendió que se demorara tanto en volver a primera? ¿Crees que habrá otro club que se tardará más que los 36 años de Magallanes? Y a propósito de este equipo, ¿cómo piensas que le irá a la academia en su temporada de retorno a la máxima categoría? Déjalo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, no olvides darle un me gusta, comentarlo y compartirlo en tus redes sociales. Además, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. También te extiendo la invitación para que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram y estés al tanto de las novedades del canal. Y antes de finalizar, pese a que nadie adivinó de qué se trataba el video lanzado anteriormente, quiero destacar al usuario, Señor Burns, quien estuvo más cerca de acertar el pantallazo, y también al usuario, Himnos de Fútbol, a quien destacamos su perseverancia por intentar adivinar el tema del nuevo material. Bueno amigos del buen fútbol, eso sería todo por este video y nos veremos próximamente con más contenido sobre el fútbol chileno. Hasta pronto.